Buenas tardes. Bienvenidos a este acto. Nos encontramos aquí para inaugurar la primera Semana Cultural de Lies Doñana. Para mí, como director, es una gran satisfacción inaugurar este evento tan importante como el que estamos ahora, que permite a nuestro profesorado y alumnado trabajar de una forma diferente. Aunque pueda parecer una fecha casual hoy día, no lo es, ya que el próximo domingo, como todos vosotros sabéis, es el Día del Libro. Y por ello hemos querido dedicar esta semana, la semana previa a ese Día del Libro, a la cultura. Porque sin los libros, sin su conocimiento, que nuestros ancestros han vertido en ellos, nosotros no habríamos evolucionado de la misma forma en ningún ámbito. En esta semana queremos que todas las áreas puedan mostrar esta enseñanza en un ámbito diferente al aula y de una forma amplia y transversal. De forma que la asociación de los libros a las letras se difumine y veamos el libro como un tesoro que alberga 1000 facetas y entrelaza siglos de conocimiento, historia y cultura, siglos de civilización, pensamiento y sentimiento. A lo largo de estos 5 días se llevarán a cabo una serie de actividades que hoy inauguramos, con la presencia de un invitado especial y vecino de nuestro pueblo, Domingo Muñoz, archivero de Almonte, director del Centro Cultural y historiador, editor de libros, conocedor de la historia del Rocío como ninguno otro en Almonte y también de la historia de Almonte. A partir de mañana asistiremos a representaciones teatrales que entrelazarán la mitología greco-romana con la literatura y el arte, un recital musical, una explicación de expresiones de nuestra lengua con origen en las matemáticas, una exhibición del torneo de debate, un mercadillo solidario realizado con las donaciones de la propia comunidad educativa. Y como no podía faltar en una semana cultural, una lectura continuada de nuestra obra más preciada. Seguramente vosotros ya sabéis cuál es. El Quijote. Además de otras actuaciones diversas que finalizará el viernes con la entrega de premios a nuestros alumnos y alumnas ganadoras y ganadoras de los diferentes concursos literarios. Para concluir, me gustaría agradecer el gran esfuerzo hecho por todos y cada uno de los miembros de este instituto, pero en especial la valentía que demostrará el alumnado que en estos días se subirá a este mismo escenario y se presentará al público, en muchos casos por primera vez. Estoy seguro de que lo harán magníficamente bien. Sin más, ahora paso a dejaros con Domingo Muñoz, que estoy seguro no os va a defraudar en su exposición y en el posterior debate. Muchas gracias a todos y a todas. Bienvenidos al acto. Domingo, no quiero sentarme en la mesa porque me gustaría que vosotros también participaseis conmigo. Sobre todo porque yo no os conozco, pero vosotros desconocéis también muchas cosas de lo que vamos a hablar, ¿vale? Yo me licencié en Historia en la Universidad de Sevilla y Barcelona, me especialicé en técnica archivística, o sea, técnica historiográfica, es decir, la manera, los métodos que hay para la investigación histórica. Y bueno, acabé de archivero aquí estaban los papeles hechos una caca, el archivo, un archivo muy importante, de muchísima antigüedad, y estaba desorganizado, o sea, que venía a investigar no podía hacer absolutamente nada. Me envían de Huelva, de la Diputación, en una comisión de servicio de 5 meses y llevo aquí 35 años. ¿Vale? Historia es una licenciatura, entonces era de 5 años, y entonces, en aquella época, por los años 70,
todavía queda residuo, había un grupo de asignaturas dentro de lo que se llama técnicas historiográficas, entre ellas la paleografía. No sabéis qué significa. Significa las escrituras antiguas. Desde la época romana a nuestros días ha habido en España 13 tipos de escrituras, que si no la dominas, pues no puedes estudiar ni la época goda, ni la época medieval, ni la época árabe. O sea, es muy complicado. Hasta el siglo XVIII, que es lo que hoy conocemos como la letra humanística, es decir, que podéis ya leerla perfectamente en los fondos archivísticos. ¿Qué es un archivo? Pues un archivo está compuesto de toda la documentación que ha generado una institución. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Almonte existe desde cuando empieza la repoblación de Almonte, desde 1330. Es cuando se crea Almonte, antes no existía. Como un núcleo urbano. Se repuebla, ¿vale? Por orden, evidentemente, del rey. Esa documentación que se ha generado se llama archivo municipal, porque está hecho a través del consejo, antes era consejo, luego era cabildo y hoy día se llama ayuntamiento. Hay los tipos de archivos estatales, es decir, de la administración del Estado, archivos autonómicos, en Andalucía se crean a partir de 1982, que es cuando se crea la Comunidad Autónoma Andaluza. Pero también hay archivos nobiliarios, es decir, aquellos archivos de que un señor que ha sido dueño, en este caso de la Villa de Almonte, de otras villas de Cádiz y Huelva, como era la Casa Ducal de Medina Sidonia, tiene su archivo en Salunga de Barrameda. Hay aproximadamente 6.600 legajos enormes y tiene, bueno, pues toda la historia de lo que es Almonte, en este caso, y Doñana. Y ahí estuve investigando unos 25 años. Prácticamente dejé de ir cuando murió la duquesa, la última duquesa de Medina Sidonia, en el 2008. Bueno, pues ya tenemos qué es historia y qué es un archivo, es decir, los historiadores no existiríamos si no tenemos esas fuentes escritas para ver todo lo que nos ha pasado a lo largo de la historia. Y eso puede estudiar por muchos temas: la historia política, la historia económica, la historia social, la historia cultural, religiosa, por supuesto. Bien, para concretarnos aquí en Almonte, está el archivo ducado de Medina Sidonia, está también el archivo municipal, pero también está, aunque no está aquí físicamente, se trasladó a La Palma en 1873, está el archivo de las escribanías, hoy se llaman notariados, pero antes se llamaban escribanías. Ahí está todo el tráfico comercial. Yo te vendo una casa, tú me vas a hacer una obra, yo quiero hacer un testamento. Entonces es fundamental para la historia local. Eso que hicimos, en vez de ir a La Palma, nos gastamos un dinero y lo microfilmamos. Y a través de ese microfilm vemos el contenido que hay ahí, lo que estamos buscando. Eso, algunos están indizados, pero muchas veces hay que ir papel por papel, que te deja la vista, como yo la tengo, es una caca. Casi me prohíbe que siga investigando. Bueno, ya llevo un rato hablando. ¿Alguna cosilla por ahí para iniciar? ¿No tenéis dudas? ¿Ya sabéis lo que es la historia y lo que es la archivística? ¿Sí? Bueno, ya. Yo te voy a hacer una pregunta, voy a romper yo el hielo. Ahora, desde hace ya años, ¿no? Con todo el tema digital, la era digital que vivimos, ¿qué papel tienen los archivos? ¿Siguen archivándose el mismo número de documentos o ahora se archivan digitalmente? ¿En qué ha cambiado? Ahora lo que tú haces, yo antes pedía, por ejemplo, al Histórico Nacional de la sección Osuna, le pedía unos documentos de Almonte y me hacía una fotocopia. ¿Vale? Hoy día no, hoy día le hacen fotos. ¿Vale? Entonces tú siempre que pidas un documento, expediente, por ejemplo, militar, el archivo de Segovia, el archivo general militar, de uno que almonteño que estuvo en Filipinas o en Cuba, te envía su expediente en un CD. Entonces, ¿ellos qué hacen? Que hacen dos copias. Y ya cuando alguien pide algo, sobre todo fondos medievales o libros que no se deben ni de tocar con la mano, con guantes ni con nada, pues ya lo tiene microfilmado. Entonces el que lo pide ya está listo. Eso es lo bueno que está haciendo. Otra cosa que se ha hecho
es, como está todo catalogado, se ha creado una red española de archivos. Entonces tú entras ahí, pones lo que tú seas y te salen los archivos, sus legajos y las secciones correspondientes. Eso es una maravilla. No tienes que ir a Madrid, no tienes que ir... ¿Eso ha cambiado para los investigadores? ¿Ha cambiado? Eso lo hace en un sillón. Yo antes, para hacer un pequeño trabajo, en la historia de la Universidad Hispanoamericana, me gasté un dineral porque estaba todo prácticamente el fondo en Madrid. Vete, hotel, comida y el tiempo que tiene que estar transcribiendo, que es lo que me pasaba aquí en San Lucas. Los primeros años, bolígrafo y papel, y tenías que investigar. Ya la Duquesa, en 2001-2002, ya me permitió hacer fotos. Me compré una cámara que hay especial, que aproxima para los documentos. Y ya no perdía el tiempo, hacía la foto y lo transcribía en mi casa. Ya me ahorraba 15, 20 o 30 días de un hotel. Es así como funciona ahora. Ahora es una maravilla, más rapidez. O sea, pides una cosa, te dan el presupuesto, pagas en el banco, le envías el recibo y te aseguro que en 2 o 3 días lo tienes en casa. Una maravilla. Cualquier archivo ya hay, municipales, estatales, una maravilla. A ver, una cosilla más, amor. Yo, si nadie se anima, te hago yo otra pregunta. Venga. A ver si alguien se anima. Venga. Hay que romper, aquí esto está frío, Mira, en tu trabajo como archivero después de tantos años, ¿tienes alguna anécdota, algún dato curioso? ¿Qué es lo más curioso que te has encontrado en un archivo antiguo? Has hablado de documentos medievales, incluso. Si tienes alguna cuestión interesante de ese recuerdo. Pues, investigando otra cosa que sucede. Estás buscando una cosa y te encuentras otra. Te interesa. Por ejemplo, buscando temas temas de economía, porque aquí nunca se ha hablado de la pesca de nuestra costa. Pero la pesca de nuestra costa iba a Madrid, a Córdoba, a Londres, Normandía. Ya hoy día no hay nada. Sin embargo, era muy importante. Y estando viendo ese apartado, que lo tenía muy flojo, me encuentro una avenida de la Virgen de 1589, que era, no se sabía. Sabíamos que la primera era 1607. Y nos encontramos una avenida de 1589. Una maravilla. La número 63 a lo largo de la historia, de 400 y pico de años. ¿Sigo? Venga. ¿Qué es lo que te llevó a dedicarte a ser archivero? Pues, buena pregunta. Yo empecé exactas, empecé matemáticas y me quemé. A los pocos meses digo, mira, yo sé que eres muy buena nota, pero esto a mí es que esto es intragable. Y en ese periodo, también era un periodo, vivía Franco, estábamos en una batalla política que se llama la transición, y la universidad la cerraron. Perdimos la matrícula. Decreto de Franco, fuera, Universidad de Cerrado, la Autónoma de Barcelona. Y en esos meses empecé a contactar con gente que estaba haciendo historia, se empezaba ya los primeros estudios de antropología. Digo, voy a probar. Y probé, pero como no me fiaba, me matriculé de primero de historia y de primero de antropología. En fin, ya los líos que estaba. Y empiezo a hacer, ya a partir de tercero, ya cuando es cuarto y quinto, es cuando te especializas. Pues antes se llamaba licenciatura en geografía e historia. Entonces, hasta tercero era geografía e historia, los dos mezclados. Pero ya a partir de cuarto y quinto tú te especializabas. Tiraba para geografía, tiraba para historia. Y cuando tiré para historia, empecé a contactar con la gente de técnica historiográfica, del mundo de la archivística, el mundo de la investigación, la paleografía, la diplomática. La diplomática es una asignatura que suena muy rara, pero es muy interesante porque antes también se mentía. No ahora, antes también se mentía. Y es una técnica que calibra si el documento es verdadero o falso. Por la letra, por el papel, por el sello que lleve pendiente. Es una asignatura que empezó a llamar la atención este mundillo. Se empezaban ya a hacer cursos extraordinarios fuera de la universidad, ya fue en Sevilla, y tiré para archivística, que no existe como carrera. Es una especialización que tú haces.
Y eso fue, claro, como me gusta la historia y me gusta la investigación, muchos que hemos acabado en la investigación hemos empezado por archivística, porque es el mundillo ese que estás viendo ahí, pues, cosas, ¿vale? Interesantes. Sí, ha comentado de la importancia de los archivos del monte desde el punto de vista de la historia política, social, económica. Hay información, mucha documentación también sobre historia natural, dado la ubicación privilegiada del monte al lado de Doñana, en referencia al CAR y demás culturas naturales y demás. Hombre, si te he entendido bien, si los archivos que yo tengo localizados, hay historia rural, ¿has dicho? Natural, de la historia de Doñana. Ah, sí, sí, eso es en Sarruca de Barrameda. Allí está toda la información de Doñana. Yo dispongo de unos, en fotografía, de 6.800. Muchos inéditos, todavía ni lo me he puesto a verlos. Pero vi que aquello era interesante, como aquello era un mar de papeles, porque aquello no está organizado como un archivo estatal o público, aquello es un archivo como el de tu casa. De tus papeles, la factura de electricidad, lo que sea. Aquello está hecho en plan patrimonial, entonces es un mar de papeles. Cosa que vi, digo, esto me puede ser interesante mañana, por hacer una foto. Por ejemplo, me encontré el reglamento del Puticú de Vejer, de 1620. Sí, no os riáis. Antes eran legales, eran municipales. Y las prostitutas tenían seguridad social. Cuando ya estaban de mal ver, 30, 35 años, le daban de 1.000 a 4.000 ducados para que se metiera monja o se casase. Ya quisieran hoy tener eso. Ah, pero que hoy en día no es legal tener un puticú. No, no es legal. Sin embargo, antes era legal, eran municipales. ¿Cómo han cambiado los tiempos? En Almonte había uno al inicio del Chaparral, una choza. ¿Vale? Con 1.500 y pico, será hasta el nombre de ella. Entonces, fue legal hasta 1636. ¿Vale? A partir de ahí, Carlos II le llevaban el hechizado. Nada más que había demonios por dos sitios, el consejero era jesuita, prohíbelo, prohíbelo. Y lo prohibió. Al día siguiente, cuando los prostíbulos, que había 9 en un pueblo de Sevilla, salieron las prostitutas a manifestarse. Y entregaron una queja al gobierno municipal. Estoy hablando de Carmona. Tenía 9 prostíbulos. Sarruca, ¿En qué año ha dicho usted que...? 1536 cuando se prohíbe. El reglamento de Vejer es de 1540. Que el último, ¿sí? Por ejemplo, en la Celestina, que muchos conoceréis la historia, hay un prostíbulo en la historia. No sé si está en cuarto, ¿no? En el tercero de la Celestina me da la Celestina, ¿no? Pues el de Vejer, lo curioso era que el último capítulo 25, empecé a reírme y se levantó la duquesa, que ha descubierto Domingo. El artículo 25 ponía: a la tropa de los buques de la Real Armada Española tiene un descuento del 50%. Normal. Vamos a ver, el tema de la prostitución es un tema de presión social. Ahí en las zonas de Sarruca de Barrameda y de Cádiz, cuando se preparaba la armada, que podía durar hasta 3 y 4 meses, tanto la armada de guerra como la armada que defendía los buques de carga, ahí se podía concentrar 25 o 30.000 hombres, con la mitad de la vaca por adelantado. Imaginaos el follón que puede haber en Vejer, Rota, Sarruca de Barrameda. Pues tiene que haber muchísimas tascas y un montón de prostíbulos, porque si no se podía liar. Algo que tenía blanco en la calle, y eran militares y más desesperados, ¿vale? Bueno, acabo con el tema ese. Te puedes encontrar muchos tipos de cosas. Por ejemplo, yo he hecho un estudio, todavía no está publicado, lo he avanzado, de las testamentarias. Antes, cuando uno moría, hacía su testamento, pero la primera mitad del testamento era el tema espiritual, la religiosidad que tú tenías. Creo, Dios, tal. Y luego, a continuación, hacía unas mandas pías. Es decir, a Nuestra Señora de la Caridad, 6 misas. A Nuestra Señora de la Rocina le doy una casa y 25 pies de olivo.
así con todas las, digamos, santos y santas que había en el monte. Eso, medido, te das cuenta que hasta 1590 la Virgen de la Rocina, que se llamaba Nuestra Señora de la Rocina, está a la misma altura, incluso por debajo de, por ejemplo, la Cofradía de Cristo, etcétera, etcétera. Y luego aumenta. ¿Cuándo aumenta? Y debajo te está saliendo ya los años. Estás entendiendo un poco cómo esa mentalidad de Almonte sobre Nuestra Señora de la Rocina, luego del Rocío, ha ido creciendo hasta que en 1653 se le nombra patrona. Pero eso no lo sabíamos. Eso hay que hacerlo muy lento, porque tienes que cuantificar año por año las misas que se le da a uno, el dinero al otro, y puedes ver cómo ha ido evolucionando esa mentalidad. Y pasa a ser Nuestra Señora de la Rocina, el primus, como decían los antiguos, el primus inter pares, la más codiciada por la gente sobre las demás, pero que las demás siguen funcionando. Y algunas con propiedad. Nuestra Señora de Gracia, pues estaban todas las grandes familias, eran cofrades. Sin embargo, Nuestra Señora de la Rocina era gente muy humilde. Algunos profesionales, carpinteros, pero sobre todo gente del campo. Y muchos, sobre todo, gente dedicado al cuidado del crecimiento y cuidado de la ganadería. Quizás por donde está. Ahí donde estaba venían pastos no solo de Almonte, venían de Villalba, de Pila, venían de Ayamonte. Eso era marisma, eso era, digamos, un terreno de realengo, hasta que Almonte empieza a cabrearse. Y empieza la idea de decir que aquí no puede venir. Claro, se creó en 1269 una mancomunidad de pasto, no más que se toma en Sevilla, para fomentar que la gente viniese a repoblar. Y ahí venía gente hasta de la Sierra de Cádiz. Entonces ya la gente de Almonte diciendo, oye, ¿mi ganado qué? Y empiezan los follones. Entonces en 1501 la presión llega a tal que el mismo rey disuelve la mancomunidad. Pero todavía sigue viniendo Hinojo, Rociana, Villarrasa, Niebla, Moguer, Palo, y empiezan los pleitos. Hasta que en 1441 hay sentencia en firme, un 8 de agosto, en el que se deslinda lo que es hoy nuestro término municipal. Antes era para abajo, para arriba, y ya en 1441 hay una sentencia definitiva, que es lo que es hoy Almonte, ¿vale? Lo que es el término municipal. Por eso yo he dicho muchas veces que Almonte no tiene un día específico suyo, y se lo he dicho muchas veces a la autoridad, lo que pasa es que es un mal día, el 8 de agosto. Después toda la gente de la valle, toda la gente de los Rocíos, pero bueno. Ese día hay que recordarlo en los aspectos cronológicos de Almonte. Dime. Estamos hablando de Rocío. Supongo que muchos de aquí, o la mayoría de aquí, sabe que la Virgen viene, bueno, todo, que la Virgen viene cada 7 años. Sí. Pero antes no venía cada 7 años. Y además antes venía por cosas especiales. ¿Tú puedes contar alguna cosa así que nos pueda llamar más la atención por algún motivo que haya venido la Virgen? Lo normal era por dos causas: extrema sequía o extrema lluvia, propulvia o lo contrario. Del grupo, el 34% era por lluvia, pero también hay un 9% de que era por extrema sequía, precedida de intenso frío polar, o sea, de temperaturas de 8 a 10 grados bajo cero. Eso se cargaba la hierba, se cargaba el ganado, bueno, una ruina total. Una ruina total. Porque en Almonte la gente tenía su pequeño huerto para una cosita así, pero las grandes plusvalías, antes de que llegara el olivo y la vid, cronológicamente, la gente vivía de la ganadería. La ganadería tenía dos cosas: la carne y el cuero. Aquí llegó a haber 5 curtidurías, donde se hacían las correas, los zapatos, ¿vale? Lo que es la piel. Entonces eso afectaba de una manera tremenda. Y el exceso de agua, pues imagínate, precedido de frío. Por ejemplo, hay una carta, porque el duque de Medina Sidonia fue responsable de la armada que iba a invadir, la gran armada que iba a invadir Inglaterra. Se monta una parte en Normandía, una parte en Galicia y otra parte en Lisboa.
que Lisboa entonces pertenecía a España por casamiento entre Felipe II y una reina portuguesa, para no entrar en detalle. El duque le envía a Felipe II, le envía orden de salir y le envía una carta a Felipe II fechada el 17 de agosto diciendo que los pámpanos de nieve están cubriendo todos los barcos y que es imposible navegar. Y el rey le obligó a navegar. Ahí está, ¿cómo acabamos? Fíjate, en Lisboa, en agosto, los pámpanos, o sea, pegados en las velas y el peso que eso tiene. Y le obliga a salir, que se una con la flota de La Coruña y Normandía para invadir Inglaterra. Pero como se con mal tiempo, pues todo se vino abajo. Luego hay otras venidas que son más raras. Por ejemplo, la Guerra de Secesión, 1700 y pico, la Guerra de Independencia, en 1808, se trae la Virgen para rezarle, para que dé fuerza al ejército español. Y poco más. No vienen. A partir del año 49, pues yo le llamo, en el último libro que hemos publicado, venidas festivas. Ya no se viene por mal tiempo. Si hay problemas de agua, se riega. Si hay problemas de frío, te quedas en casa. Y no hay, se le llama festiva. Y se inicia, digo, el año 49, porque no viene espontáneamente, sino se le dice a la gente del pueblo de que se va a inaugurar la iglesia, que fue quemada en la Guerra Civil. El cura es muy viejo y no va a haber nuevo traje que tiene la Virgen, y se trae en el año 49. Pero ya unos años después, en torno a 51, 52, un grupo de gente del pueblo, influyente, empieza a concebir la idea de que podía venir la Virgen periódicamente, no esperar a más desastre, porque no se esperaba más desastre, ni más guerra, ni más guerras. Se empieza a hablar, pero no se acuerda nada. 7 años después de aquel 49, una simple coincidencia, el 56. Otra vez el cura no llegó a morirse, que el cura se va a morir, que no puede andar, no puede subir a caballo, no había carretera para ir a Rocío. Y ya el mismo grupito aquel dice, mira, pues que venga, porque hace justamente 7 años que vino. Pero no se acuerda ni por el ayuntamiento, ni por la hermandad matriz. Cuando se pide permiso al obispado, recién creado obispado de Huelva, que se crea en 1954, el obispo no tiene ni cero idea de lo que es, ni el Rocío, ni era nada, era del norte, y dice que no venga la Virgen. La que se lió en el pueblo, la Guardia Civil pegando palos, metieron gente en la cárcel de Huelva, y bueno, que aquello se lió de tal manera que el mismo gobernador civil de Huelva llamó al obispo y dice, ¿tú quieres que Franco me fusile? Salga esa Virgen, déjame lo de la gana en los almonteños. Y vino el cura, el obispo, a pedir perdón y salió la Virgen. A partir de ahí queda 7 años. ¿Vale? Es obligatorio. Ya vienen las reglas. Antes no. Ahora ya está arreglado. E incluso se está comentando, como la Virgen está 3 años más de lo normal, pues tiene que venir dentro de 4, hace 7. Y hasta la polémica. No hay que esperar 7 años, no. Ha estado aquí por una simple casualidad, en este caso una pandemia. Por lo tanto, la Virgen viene dentro de 4 años. ¿Contestada tu pregunta? Vale, eso es más o menos como ha sido 2 años, 3. ¿Quién ha sido el primero? Venga. A ver, vale. No te he visto yo. Entre la gran cantidad de archivos que usted ha trabajado y ha tenido, que tiene algún archivo que lleva constancia de que Alfonso X Sabio allá se mandó a construir la cerveza. No hay ninguna constancia. Ninguna. Yo la he buscado en 2000 sitios en el archivo de Real Sevilla. He visto todos los privilegios rodados de Alfonso X y no hay. Yo creo que ahí, cuando llega Alfonso X, hay una pequeña herida. Ahí había muchísimos pastores, muchísima gente, no solo pastores, cazadores, pescadores. Y no creo yo que se pierda el tiempo, primero porque cuando él venía, se movía sus cacerías, traía unos pabellones más grandes que estos a base de telas. Tenía hasta su capilla. ¿Va a perder tiempo? No.
Entonces no hay documentación, la gente, pues sí, pues dijo uno, Juan Infante Galán, en el año 71 publicó un libro y en el que habla de eso, y a partir de ahí, pues se ha llegado por aquí hasta una estatua. Ese hombre sí, era muy mariano. Ese hombre mandó a escribir las cánticas a María, y donde quiera que iba conquistando iba poniendo imágenes. Aquí yo no he visto ninguna relación. Sí, si se enfada, lo siento. En parte, el marianismo de Alfonso X de Sabro también es un poco por el camino de Santiago y quitarle poder a Santiago, por eso, ¿no? Pues eso lo he escuchado, pero... Sí, nosotros cuando estudiamos las cantigas en general y el uso del gallego portugués y ese tipo de cosas, y cómo él quiere darle más poder al castellano, a pesar de que sea de nacimiento gallego, sí vemos, o sí estudiamos en historia que hay un intento, no digo que no tenga una religión marianista, etcétera, pero sí hay un intento de contrarrestar un poquito el poder que tiene Santiago de representado por Compostela. Eso es de todas maneras, el gallego, igual que el catalán y el portugués, son lenguas romances. Sí, sí, sí. Vienen del mismo tronco. Era más por política del dinero que mueve el Camino de Santiago que por otra cosa. Y la otra zona de aquí fue conquistada por orden de Santiago. Todavía existe la marisma gallega, la Hinojo, la Sierra de Huelva le llaman la marca gallega, porque fue prácticamente la orden de Santiago, y fueron leoneses y gallegos los que cogieron esta parte. Y por supuesto Portugal. A ver, había dos chicas ahí. Espérate, que no que estoy medio sordo. ¿Usted ya se ha jubilado o sigue investigando y publicando sobre cosas de padres? Sí, sí, lo que pasa es que ya la vista me está dando problemas. La paleografía, eso quema 10 veces lo que un ordenador. Sí, más lento. Me he tocado un año sabático, que no hago nada. Pero me llaman, compañero, ahora estoy estudiando una tesis doctoral de una chica francesa que está viendo hacer una tesis interesante sobre transformaciones socioeconómicas y la devoción a la Virgen del Rocío. Hay cosillas ahí, ¿vale? Me he hecho una mano. Perdón. Vamos a ver. Vamos, animarse. ¿Quiere un poquito de agua? Por aquí. Un momento. ¿Algo por ahí? En tu experiencia como archiduque, ¿crees que hoy en ¿crees que hoy en día hay algunos hechos importantes que se han descubierto? Vaya pregunta. Yo siempre he dicho, ya me dijeron mis profesores, nos advirtieron, ¿no? Aviso navegante, que la historia tiene principio pero no tiene fin. Es decir, nos llegaban a decir incluso que un libro que acababa de ser publicado ya estaba caducado. Es decir, aparece un documento que puede cambiar ese libro. Por lo tanto, ¿qué teníamos que hacer? Barrer literalmente todos los fondos primarios, archivos, secundarios, o sea, bibliotecas, hemerotecas, etc. Porque si aparece un nuevo dato, tu teoría va al suelo. Y me pasa a mí, con libros ya publicados, que le he tenido que poner unas marcas delante diciendo página tal, errores. He cometido errores. Por eso también una cosa que nos enseña es el principio de humildad. No hay que ser así. No. Con esta documentación, posiblemente, Alfonso X no hiciera la artículo. No decir la hizo o no la hizo realmente. Hay que tener muchísimo cuidado. Que aquí, pues aquí, lo que pasa aquí, que cada vez que estoy investigando algo, me aparecen cosas nuevas, como fue el caso de la pesca, que estoy investigando ahora.
¿vale? Incluso concesiones mineras en la costa, una de ellas de uranio, recién acabada la guerra civil. A mí te pones a investigar eso y te aparecen otras cosas. No sé si me vas entendiendo lo que te quiero decir. ¿Que me quedan cosas? Pues seguramente. Seguramente que me moriré y el que venga detrás tendrá más trabajo. Porque también cuando tú resuelves una pregunta te salen dos. Otra vez, cuando llegaba esto. Eso suele pasar. Si no me equivoco, en Doñana hubo un lago que era el lago Ligustinus, ¿no? O más o menos, por ahí. Todo Doñana. El lago... Sí, sí. La pregunta primero es, ¿por qué se llama Doñana, si se sabe, era de una tal Doña Ana o es simplemente por la costumbre? Y otra es, ¿puede realmente certificarse por algún medio que hubiera relación con la Atlántida? Vale, contesto la primera y luego la segunda. Vamos a ver, el lago Ligustinus era lo que hoy vemos toda la playa de Almonte, pero sin las dunas. Se metía para adentro. A la altura del Cerro del Trigo había una fábrica de salazón romana que pervivió desde el siglo II al IV. Ahí sacaban el famoso carne, que era como la pastilla esta de la de Crey, pero líquido. Cogía agua, se le echaba y eso río estaba buenísimo porque era pescado concentrado. Y otros tipos de pescado que lo añaden. Y te digo, estamos hablando del Cerro del Trigo, en pleno centro de lo que es Doñana. El nombre de Doñana. Aquello se llamaba, en la escritura más antigua, una que tenemos de 1307, lo que es el espacio de Doñana, era el coto de Doñana, hoy está el espacio natural, no me quiero referir al antiguo coto de caza de Doñana. Se llamaba Dehesa del Carrizal, eran dos dehesas, y Dehesa de la Figuera. La Figuera es lo que hoy es Mataracaña. Una daba al mar y la otra daba hacia el arroyo, un arroyo importante que cruza Doñana. Así se llamaba. Eso sí lo tengo publicado en varios sitios. Ahí empieza un tiempo en 1550, 1560, en el que empieza a aparecer mi antigua Carrizal y mi coto de Doñana, de Doña Ana. La duquesa escribió sobre el tema, porque aquí la gente de por aquí se creía que era por una princesa, la princesa de Éboli, Ana de Éboli, lógicamente, pero esa mujer pisó aquello 5 o 6 veces porque la desterraron de la corte de Madrid, pues una follonera de 3 pares era del partido aragonés, y Felipe II estaba hasta el moño de desterrar, la llevó cerca. Pero allí se hizo un pequeño barracón cuando la gente iba de caza, la mujer también iba de caza, se subía a su caballo y con ballesta o lo que sea también iba de caza, sobre todo la gente así de noble. Pero la duquesa publicó ya en varias ocasiones y en varias revistas que ese nombre de Doñana no venía de Ana de Éboli, sino de Ana Mayarte. Una mujer, su marido, familia, tenía alquilados algunos pastos y tenía una choza donde refugiarse ella cuando iba con su marido, iba a sus ganaderos. Queda viuda y durante más de 30 y 40 años esa mujer sigue explotando aquello, hasta que se muere, ya los hijos no siguen, y el duque elige aquello para hacer el palacio, porque está en un sitio muy bien rodeado de agua buena, y hizo allí el palacio. Y la gente decía, pues el palacio del duque o el palacio de Doña Ana, porque estaba en el paraje y ya se convirtió en un microtopónimo de Ana, de Doña Ana, la famosa Mayarte. Esa es la teoría que pone esta mujer, que lleva bastante razón. Para mí lleva bastante razón. Porque es el proceso, se crea la toponimia, luego tú haces un palacio, o tú dices el palacio del duque. Pero la gente por allí dice palacio, donde estaba Ana Mayarte, pues el palacio de Doñana. Y luego con el tiempo, sobre el 18, empieza a aparecer Doñana contraída, sobre todo en textos de Sanlúcar, es decir, documentos de Sanlúcar en que los lugareños hacen Doñana.
en vez de Doña Ana. Y luego en los años 60 se recupera otra vez, y cuando se hace el parque en el año 79 hay todavía unos trocitos de hierro que pone Parque de Doña Ana. Fíjate la variación que ha tenido la gloria. Perdón, en cuanto a lo de la Atlántida. Ah, la Atlántida, vale. La Atlántida, el documento más antiguo, es del siglo II, de época romana, en el que se dice, por un historiador griego, que hay una ciudad enorme, con un puerto y los barcos, hay mucho cobre, hay mucho oro, que está pasando las columnas de Hércules. Columnas de Hércules es Ceuta y Gibraltar. Eso es el único dato que tenemos fiable de la época. Ahora, pasando las columnas a 5 kilómetros, a 10, a 20, en Islandia, en Canarias, como dice la gente, en las Azores. Entonces, hallazgos posteriores de la época tartésica, ¿vale?, aparecen unos círculos concéntricos, incluso en Córdoba, en Pueblo de Córdoba. Y coincide con la descripción que hizo Ptolomeo y no sé quién más. Esos círculos concéntricos así estaban formados la Antártida, es decir, protegían a los barcos para entrada y descarga. ¿Y dónde, qué sitio más bueno ya parcialmente cerrándose por las dunas? Pues la última teoría, que ha salido publicada por una universidad alemana, la ha sacado la famosa, la cadena esta, National Geographic. Esta gente se ve que hay un tipo ahora de satélite que puede llegar a 13 metros de profundidad en localizadores, y ha descubierto parte de esos círculos concéntricos, y parece ser que fue destruido por un tsunami. El tsunami entró porque varió, pero la época tartésica sigue. Es un puerto que tiene importante, donde ahí llegaba, claro, está cerca también, es que estaba muy cerca de Alcázar. En Alcázar sería la plata más preciada por los fenicios. E incluso había un arqueólogo en Huelva que llegaba a decir que por el caño de Braine, vía Guadalquivir, llegaban hasta el Rocío, y en el Rocío les esperaban la gente de Alcázar y la gente de Alamonte, que quemaba, porque eso había que quemarlo, era una fundición, y aquí ven buena leña, la vendían. Y el mismo dice que posiblemente ahí hubiese una pequeña ermita. Pues tiene su lógica. Evidentemente no sería una especie de ermita, sería algo fenicio. Entonces este hombre habla de Astarte, que es una diosa. Y resulta que en Querétaro, en una zona, hay romería con su buey, parecido a los 4 nuestros los sin pecado, con la Virgen Astarte. ¿Qué hacemos? ¿Queda todavía por investigar? No sé quién preguntó por ahí. No puedo decir otra cosa. Yo le quería preguntar que ¿de dónde proviene el nombre del Palacio de la Reina? El Acebrón. Ni idea. Ni idea. Yo estoy harto de encontrármelo con cerca los documentos, porque era un paraje. El paraje se llamaba Acebrón. Acebrón también es una mula que dicen, yo no he visto ningún documento, que existía aquí con rayas. Se le dice también Acebrón. Pero eso empezó como topónimo, es decir, el nombre de un lugar. Luego un señor con mucho dinero, dice en 1925, en el palacio. Y claro, era el charco del Acebrón. Pero que ese charco del Acebrón tenía otro nombre, y era un puerto de carga y descarga de madera de Almonte. Fíjate cómo se tiene una carrería para salir un barco cargado de madera. ¿Vale? Eso sí viene en los documentos. Lo de Acebrón. En cuanto al paso de la Reserva Francesa por el pueblo de Almonte, creo que no se tiene la suficiente importancia y nadie tiene suficiente conocimiento sobre ello hoy día. ¿Qué nos puede contar usted sobre el paso de la Reserva Francesa? Hay un libro escrito, yo di aquí una conferencia, regalé un díptico con el voto del Rocío Chico, lo que hicieron en 1813,
Y bueno, es el origen del Rocío Chico. Es decir, aquí hay follones, como en toda España contra los franceses, y pues actuó la guerrilla, un día de Napoleón, 14 de julio, me parece, algo de eso. Estaban bebidos y vino una guerrilla de fuera y mataron a varios, entre ellos un capitán dos hombres. Entonces la orden, el derecho que impuso la monarquía de José I, el hermano de Napoleón, era que el pueblo donde pasase eso se arrasase. No que se matase a la gente, sino que se incendiarían las casas. La gente joven se larga, que tiene un caballo se larga. Los más viejecitos, las viudas y demás, los que quedan aquí, se meten en la iglesia y hicieron la puerta, se ponen a rezar. Venían las tropas de Sevilla, enviada por el mariscal Soult, y esa gente era una brigada especial para arrasar los pueblos, o sea, matar a la gente, fusilarle y luego prender fuego a las casas. ¿Qué pasa? Estamos en 1810, el ejército español y el inglés que vienen juntos están en Portugal, dirección para tomar Sevilla, que era una plaza especialmente codiciada por los franceses, por los españoles. Y entonces, pues nada, están atentos a que no lleguen esos dos cuerpos de ejército que vienen a echar a los franceses de Sevilla. Hay unas escaramuzas cerca y se cree que ya es el grueso del ejército. Y se ordenan correos para que todas las fuerzas francesas, Moguer, Huelva y tal, Almonte, tiren a defender Sevilla. Milagro. ¿Lo hizo la Virgen del Rocío? Eso ya yo oí. Ni debo entrar. ¿Vale? Es la creación, entonces, cuando ya se van los franceses de aquí, en agosto de 1812, al año siguiente, en junio, quieren agradecer, y lo que consideran ellos un milagro, que Almonte esté viva. Y hacen el voto de cada 18 de agosto, de ir, rezarle, bla, 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 bla. Cada año, sí, para siempre jamás. ¿Lo ves? Ese es el voto del Rocío Chico. ¿Sí? Yo quería hacer una pregunta, y es que, como he escuchado tantas veces una cosa y otra para contrastar, que cuando ocurrió el golpe de Estado, que ocurrió en el mundo, ¿cómo se llevó? ¿Cómo? ¿El golpe de Estado? El golpe de Estado. ¿Pero cuál golpe? El falso. El intento de golpe de Estado. ¿Qué pasó? ¿El año 81? Sí. Yo no sé, yo no estaba aquí, ¿no? Yo sé que aquí me han contado gente de socialistas y comunistas que estuvieron un poquito acojonados porque se elaboró una lista y se le entregó a la Guardia Civil. Pero eso me lo han contado, yo no lo viví. No hay nada en la República. No hay nada. Yo me largué a Portugal, porque yo estaba fichado con 2 caballos. Me largué para allá, me despedí de 2 caballos y estaba esperando un barco para cruzar cuando salió el rey en televisión diciendo que se viene un lado, y volví a mis 2 caballos y digo, aquí te quiero, aquí está. Para atrás. Yo me fui. ¿Y el salto de la reja? El salto de la reja sí hay cosas publicadas. El salto de la reja es reciente. Hay un profesor arqueólogo de la Universidad de Lovaina, belga, católica de Lovaina, es la única que hay, católica, quiero decir. Y es una cosa reciente, no es una cosa muy antigua. ¿Vale? De toda la vida tenía una punta a la valla en la antigua ermita, antes de la ampliación del santuario, y esa se llega a quitar ya por el área se la puede clavar. Y estamos hablando del año 74, 75, es decir, es muy reciente. Cuando se produce ya. Eso viene coincidiendo con lo que se llama la masificación del ritual rociero, es decir, de ir 20.000 personas en 1940 a lo que tenemos ya, 1 millón y medio. Eso produce ya que haya cámaras de televisión, salen los medios y también el salto de reja también tiene un poquito de que algunos quieren salir en las cámaras y esas cosas. Pero vamos, el salto es que antes entraban 4 o 5, pero claro, cuando ya hay tanto, pues el salto de la reja el primero que llega a la 30. No tiene más historia, ¿no? La gente quiere que sea parte del ritual rociero, pero yo creo que mucha gente que le gusta la devoción del rocío, eso a veces da una imagen un poco... Venga.
micro porque también se entiende los demás. Sí, bueno, en fin, tengo una duda sobre, comparando la hermandad de aquí, de Gran Poder, y la de Santo Entierro, sobre todo Nuestra Señora de la Soledad, ¿cuál de estas dos es más antigua? No te puedo contestar porque no lo sé. Hay una publicación de la Hermandad Matriz que parece que está todo recogido. Y este año han hecho un folleto, yo lo he visto por encima, chiquitito, y ahí viene la historia. No te puedo responder, pero no lo sé. ¿Ya te has casado? No. Oh. ¿Qué pasa ya? Venga. ¿Te gusta la historia? ¿Cómo vas a saber? ¿Estás aquí para estudiar? ¿No? ¿Yo tenía tu edad? ¿Estás aquí por eso? Pero porque yo siempre había oído que antes la gente no tenía tanta vinculación con las playas como después, pues la disfrutar con la zona. Vamos a ver. Allí hay pueblo de pescadores. Y la dehesa, la parte costera se llama de la Figuera. Figuera es hilera. ¿Vale? En medieval se decía una figuera. Y además tenía hasta un nombre, tendedero. Se utilizaba para secar el pescado. O sea que siempre ha estado vinculado a nuestros 56 kilómetros que tenemos de playa. Lo que pasa es que cuando la gente se iba a lo que se llamaban los baños de salud, o las casetas de salud, se montaba así con madera, pues se utilizaba la tarzana, la gente iba a Riolín, a Torre del Oro, en la Figuera, en las Cañas, hay fotos aéreas preciosas que se ven todos los chimenesos, Torre Carbonero, La Barrosa y sobre todo los piletos. La Barrosa está donde están los palos. Lo dicen los palos. Sí, ahí va mi pueblo de... Pues la playa se llama Playa de la Barrosa. Vale. Y siempre está vinculado. Vamos a animarse. A ver, dime. En cuanto a la peña que te dice que se derrumbó con el terremoto de Lisboa, ¿qué nos puedes contar? Se derriba en 1736. Terremoto de Lisboa de 1755. Porque tenemos planos en Sanlúcar de Barrameda, en el archivo, hay planos precisamente de 1736 en el que se ve caída. No como estaba, sino se ve que ha sido caída. Es decir, ha venido un fuerte mareaje, eso estaba sobre las atalayas, ¿vale? Que en algunos sitios arranca. La parte de arenosito de esa zona arranca mucho. Es decir, el mar cuando ataca arranca. Sin embargo, Torre Carbonero está casi 1000 y pico de metros dentro, es decir, ha acumulado arena. Entonces ahí les cargó, fue un fuerte temporal, le quita la arena y lo que está abajo, lo que tuvo que ser un tapón. Esa es la base de la torre. Ahora está en alto, le quita aquí la parte de aquí, pues casi. Y en la Segunda Mundial, la alianza entre Hitler y Franco, Hitler decía que toda esta costa de Mediterráneo y parte del Atlántico era un gran punto estratégico para él, y Almonte, como las Cañas y Sanlúcar, es parte de esa costa. ¿Tiene alguna intención de dominar esta costa? No, primero que España no firmó ningún convenio con él. Lo único que le permitía es que los buques de guerra pues atracasen un puerto español, pero que no tuvo, tenía simpatía, como se llamó el eje, con Roma, Berlín,
Pero eso lo hizo Franco en aquella época por temor a que, como eran unas playas muy bajas, pues posiblemente cualquiera podía entrar por ahí. Pero no se hizo en aquella época. Fue cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial. En puntos así, que eran muy bajos, que es fácil, sonido de ametralleta. ¿Vale? Eso, hay un autor de Valverde que lo tiene publicado que se llama Huelva en la Segunda Guerra Mundial, un libro enorme. Ahí están más detalles, planos del tema. Vamos a aprovechar que ya no vengo más, ¿eh? Esto cansa mucho. Venga. ¿Y usted cómo del chivero cuánto comer? ¿Cómo? ¿Y cuánto cobro? No. Vamos, menos que un médico y menos que un arquitecto. Digo, pues si queréis hacer una carrera, no mandarse en historia que vais a pasar más hambre. Hombre, a no ser que acabéis, perdón, que acabéis como profesor. Que acabéis como profesor, un poquito de cerca. La licenciatura en historia, la mejor salida que tiene, aparte del archivo, es el magisterio, o sea, la enseñanza media, lógicamente, por la demanda. También hay salidas en la universidad, tesis doctoral, ya quieren meter en el departamento, con ayuda de un par de buenos enchufes, puedes tirar a ser profesor universitario. Yo sí te quería decir, hace poco tiempo hemos estado viendo en Almonte que hay una controversia con una serie de caminos en la playa de Matarastañas, que una serie de lunas que se derribaron por circunstancias que no es cuestión de entrar, pero sí comentaron que en esas lunas, en ese espacio natural de Matarastañas, había una serie de elementos que hacían ver que aquello era del paleolítico. Entonces yo quiero saber si en la historia de Almonte que hemos podido ver existe ya conocimiento de que esa zona podría haber cosas del paleolítico. Se ha descubierto, sí, sobre todo cuando se tiró el tubo de gas que viene desde Pablo, aparecieron tres centros paleolíticos, o sea, pequeños poblados. Se encontraron las piedras para hacer la harina. Hay también varios yacimientos romanos. Y el más antiguo que tenemos, porque estamos hablando del 9500 a.C., está ahí en la carretera de Cojos, está maravillada, se estudió, se publicó, dice el poblado de San Bartolomé, que es de época tartésica. Estuvimos viviendo del 9500 a.C. hasta el 7800 a.C. Y ahí incluso han encontrado restos de plata y como eran restos de cabañas redondas, se ve perfectamente. Eran cabañas de material, de eneas y demás, lo grababan con barro. Y ha aparecido en el Museo de Huelva un trocito del barro con los dedos de un niño chico, por el tamaño. El niño dejó su marca cuando el padre estaba echando barro. Y últimamente, de las famosas huellas de homínidos y de animales que se encontró en la playa, ¿vale? Ahí cerca de la zona que también hay mucho barro, donde se quita la arena. Y ha encontrado pisadas humanas y estamos hablando de que puede cambiar incluso la cronología de los homínidos, porque se va a 100.000 años. Y 100.000 años y han venido gente especialista en muchos sitios, portugueses, europeos, americanos, y han hecho las pruebas, han cogido, han echado yeso y se han llevado las huellas. Y de animales, incluso algunos que luego evolucionaron. Por ejemplo, un tipo de elefante. Eso también ha salido publicado en inglés, en una revista, no me acuerdo. Yo lo tengo en casa descargado, pero todavía no tengo que traducirlo, tengo un traductor y ver qué pone. Pero vamos, lo más seguro pues que estuviera el estrecho estuviese unido. Es lo más normal. El estrecho no estuviera unido, ¿vale? Porque había movimiento. La ayuda a la tuerca. También nos ha hecho cambiar un poco la fase
historia, ¿no? Siempre se ha creído que los primeros pobladores en España, o en la península ibérica, entraron por el Pirineo, y es al revés, los europeos entraron por España. Eso lo ha descubierto en Hamburgo, el yacimiento de Atapuerca. Eso ha cambiado, imagínate, ¿no? Incluso le quieren cambiarle el nombre a la raza. Dale el micrófono. Hasta aquí. Es que si no, no se entera nadie. Toma. El botón. ¿Alguna vez te has arrepentido o dudado de la carrera que estudiaste? Ha habido momentos, sí. Cuando mire rachas malas, digo, podría haber hecho tal. Una beca que me dieron una vez para ir a México, para hacer antropología, pues a veces me acuerdo y digo, puñeta, podría haber. Normal, se toma decisiones y a veces te confunde, eso te va a pasar a ti. Que todavía te queda para tomar decisiones. El periodo de sequía que estamos teniendo, ¿es algo que se puede ver en el archivo, es algo circunstancial, es algo...? Bueno, en el archivo, en Granada se ha creado una cátedra de historia del clima. En Barcelona también están haciendo, y ahora se está estudiando mucho, las circunstancias mandan, pero vamos, ya Granada era de la más antigua, de los años 80, empezó a estudiar la historia del clima, la evolución. Eso se llama paleoclima. Aquí en Almonte se puede ver. Claro, ahí se ven algunos casos de, por ejemplo, en el año 1738 vino la Virgen 3 veces. Venía, no llovía, de la traía. La volvieron a traer y en la tercera fue la vencida. Y en el libro de actas hay una nota marginal hecha por el escribano diciendo cayó tal cantidad de agua que tuvo que refugiarse la Virgen en una bodega. Entonces, ese tipo de notas de las sueles encontrar. En los archivos de Medina Sidonia, donde hablan, por ejemplo, en 1900 un viento huracanado y ártico asoló el puerto. Cayó toda la cosa, rompió puertas del palacio, en 1900. Te aparecen datos no secuenciales, pero el paleoclima estudia mucho. A mí me llamaron diciendo a ver cuándo yo tenía ya publicado el libro, porque con un estudio que recogí del clima de nuestra zona, tuve que decir al propio estudio mío, 3 venidas no fueron, sin embargo saqué 5 nuevas. O sea, yo mismo tuve que decir, no coincide, porque hice un acto que recopilé, no lo hice yo, lo hice la Universidad de la Capital, entonces lo pedí, recopilé lo que era la historia del clima de nuestra zona, incluida Doñana. Y entonces vi perfectamente que algunos autores decían barbaridades, y yo, que tenía 3 dudas, pues tuve ya que sonó definitivamente. Estas venidas no han sido posibles. Y hice 3 nuevas. Entonces, son esos datos que utilizan mucho la historia de la ciudad. También se utiliza mucho la gramínea, es decir, meten unas barras a mucha profundidad, en acero, luego la ponen en una mesa así, la abren, y pueden ver si ha llovido, si ha hecho frío, por el número de esta época. Otra manera son los árboles. Hay árboles que tienen 500 años, 800, 1000 y pico. Tenemos nosotros en la Cebuchá, tenemos uno de 1800 años. Se dice muy rápido. Por eso, si tú lo cortaras, puedes contar unos aros que tiene, porque el rama tiene unos aros. Si son muy anchos, ha llovido mucho. Si son muy pequeñitos, yo sé qué. El crecimiento de la corteza. O sea, hay muchas maneras de estudiarlo. Pero sobre todo, esto que estoy hablando de que lo están haciendo últimamente, meten unas barras hasta 20 metros de profundidad y de las plantas y de... ¿Dónde? Aquí por allí. Supongo que usted en vida ha leído mucho y ha investigado mucho. ¿Hay algún libro
libro de historia. Hombre, uno que me encantó, que uno de los primeros que leí fue Carlos V y sus banqueros. Era un profesor que hizo Historia y Derecho de la Universidad de Sevilla. Ese, entonces no había informática, ese hombre se pasó casi 30 años en Alemania, en los archivos alemanes. Porque Carlos V vino de allí y se trajo todos los créditos y demás financieros, lo hizo a través de banqueros alemanes. Se llama Carlos V, sus banqueros, son 3 grupos. Ese te marca como método, como modelo, ese que te llama la atención. Ya que te digo que no solamente el contenido, sino cómo narra, cómo sitúa la historia, cómo hace los capítulos. Un poco un modelo. Ese, el tema de historia me gustó muchos más, claro, por acá. Luego hay uno que sí que lo recomiendo, que ya tenéis edad para leerlo, que es España, 3000 años de historia. Eso lo recomiendo porque os da una visión fantástica de lo que ha sido la historia de España. 3000 años de historia, quiero decir, nos vamos y ves tú perfectamente lo que una vez nos enseñaba de las fuerzas centrípetas y centrífugas de la historia de España a nivel político. El centro siempre más conservador, la periferia, el mar, mucho más moderado. Por ejemplo, no tiene nada que ver Valladolid con Cádiz en mentalidades. En Cádiz entraba todo, el liberalismo entró por Cádiz. Entonces la zona costera, Bilbao, Barcelona siempre ha sido como más modernizantes, más liberales que el centro. Pues ahí te explica todo eso perfectamente. Esto no me lo explicaron a mí así. Leeros ese libro de Domínguez Ortiz. Es una maravilla y barato. Si entráis en Iberlibro, iberlibro.com, creo que está en 15 o 16 euros. Y es una maravilla, de verdad. Y además, escrito, yo creo que está escrito para personas que no son profesionales de la historia. Está escrito para un público muy general y además muy didáctico. Y es que llegas a entender las claves de la Primera República, de la Segunda República, la época medieval, cómo convivían aquí judíos, musulmanes y cristianos, de una manera tan sencilla, y no se estaban todos pegándose tiros, que no tiene otra cosa que se mandarse una otra, ni mucho menos. Da una visión muy amplia de los últimos 3000 años, está bien, ¿eh? Está muy bien porque llega hasta la transición política. Ahí va. ¿Cuántos idiomas habla? Yo hablaba francés muy bien, pero he dejado de practicar y me sale muy poquito. Catalán lo mantengo hablando. Inglés, un pic, un poquito. Eso es lo que hago. Era mi época se daba francés, no se daba inglés. Lo único bueno que ha tenido ese conocimiento es que la École de los Annales, la Escuela de los Anales, que tiene una tradición histórica magnífica, todo lo publicaba en francés, lógicamente, desde Francia. Entonces me vino estupendamente. Si yo hubiera estudiado inglés, tengo que aprender francés. ¿Consideras que los idiomas que haya podido aprender dan ventaja en su trabajo? O sea, como archivero le da una ventaja el saber más idiomas. O sea, le permite tal vez ir a más universidades o más archivos en el extranjero y conocer más ampliamente sobre un tema concreto. Hombre, evidentemente, con este hombre que yo estaba hablando, el primero tuvo que aprender alemán, porque se tenía que ir a la documentación alemana. Otro amigo, también de mi edad, que estudió francés, hace 2 años empezó a estudiar inglés porque está utilizando mucho archivos ingleses, ¿vale? Está haciendo un estudio sobre la minería y mineros famosos, compañías de la zona de Río Tinto. Entonces, claro, esos archivos están en inglés, entonces el hombre pues está aprendiendo. Aparte del problema que va a tener, porque las letras allí también han cambiado. Todas han ido evolucionando, como son lenguas romances, han ido evolucionando. Entonces, aunque tú sepas alemán, vas a tener más facilidad, pero también te va a costar. O sea que, claro, evidentemente los idiomas tienen un peso muy específico dentro del archivo y dentro de la historia, porque tienes que leer también otras corrientes, otras opiniones que puedan hacer los historiadores alemanes, los franceses. ¿Sabes qué te digo? O sea, eso es fundamental. Hay que estudiar.
hoy ya el inglés es impuesto, pero para el tema de historia, el francés también tiene mucho peso. El castellano antiguo, también. El castellano antiguo. Yo recuerdo que cuando estaba en la carrera, tuve que hacer investigaciones de lingüística y me metí en un archivo y yo decía, ¿qué es chino? Me daba la vuelta. Eran documentos del siglo XV, del siglo XVI y que no tengo mucho conocimiento del castellano antiguo, por supuesto. Sí, a mí me han llamado en trabajos de topografía, ¿sabes lo que significa, no? El nombre de los lugares. Me han llamado gente de filología para hacer un estudio de los topónimos de las lenguas vernáculas. Son lenguas antiguas y vernáculas hasta tal extremo, por ejemplo, que en Almonte tenemos localizado casi 100 y pico de letras, de palabras que son de aquí. No te las vas a encontrar en ningún sitio. ¿Vale? ¿Dónde has encontrado más información de Rocío? ¿En los archivos de Almonte o en Medina Sidonia? En Almonte. En Almonte, principalmente en Almonte, en el archivo municipal nuestro, hay muchísima documentación. Luego la hermandad matriz tiene el fondo de Juan Infante Galán, un hombre que se dedicó a recopilar, por no decir otra palabra más fea, documentación de varios sitios. Y luego están las escribanías antiguas. Allí también hay cosas, en Medina Sidonia, pero claro, es la relación que tuvo el duque como dueño de toda la zona esta. Entonces, si hacía un viaje, por ejemplo, a Huelva, tenía Huelva-Niebla, para ir allí. Niebla, Ermita del Rocío, Palacio de Doñana, Bonanza, que es San Lucas, y La Barca. Entonces, pues sí, citan qué pasa esto, que durmieron allí, que durmieron allí, se regalaron tal. Hubo un duque que, con los franciscanos de aquí, hizo una capellanía de misas, en fin, iban los domingos a dar misa a los franciscanos y le pagaba los 8 reales que valía una misa. Entonces, esa información también es válida, pero es menos. Es mucho más la del Monte, que es ayuntamiento sobre todo, y el hermandad matriz. Pero en la más antigüedad son las escribanías y el ayuntamiento. Mucho ahora, la hermandad matriz se crea en 1917. No se crea... Es reciente. ¿Lo digo? Sí. Yo estoy ahí con una tema que cuando mucha gente, cuando vienen a ver la sacada de yegua por primera vez, dice, uy, esto parece lo este. No es más bien parecido que esto que lo este se parezca a esto. Correcto. Los caballos, en América cuando llegó Cristóbal Colón no había caballos. Habían desaparecido hacía 10.000 años. Una fuerte epidemia. Y pues se nos ocurre llevar yegua, porque el primer viaje llevó 2 caballos de guerra, 2 machos cordobeses. Ya ve que no había caballo, pues el segundo viaje mete 6 células de la marina. Esto yo lo publiqué, pues me facilitaron el cargamento del segundo viaje. Eso era, como era monopolio, era muy detallado. El nombre, la piel del caballo, el valor y el dueño. Detalladísimo. Y entonces, pues claro, el origen de los caballos americanos y la cultura, porque nosotros no solo llevamos el caballo, llevamos la cuerda, los saones, el sombrero, todo eso, con algunas modificaciones se lleva. Tú vas, por ejemplo, a los bandos de Venezuela, te cierran los ojos, te llevan ahí para que fuera bonito. Gente que ha estado, y alguna zona de California, incluso esas haciendas, que le dicen arte. No le dicen hacienda, le dicen arte. El ato, no sé cuánto. Cuando el ato aquí es donde tú pones la comida y la compras a la leche. Bueno, entonces, eso cuando se publica en 2004, publiqué yo, pues yo no le di mucha importancia. Cuando me monto un caballo, siempre le veo la cola, en vez de la cabeza de tu frase de que se puede montar caballo. Pero sí, ya vinieron esta gente de morfología de la Universidad de Córdoba. Y claro, lo que hicieron fue análisis mitocondrial. El ADN se lo sacaron a la yegua y a compañeros suyos, colegas suyos de Canadá, vamos parte de América, del Pacífico, Atlántico, Centroamérica, Argentina, y todo eso de ahí, cuando envían, son unos papelitos así transparentes, unos puntos de color. Ahí me lo explicaba el TDD.
pero al pegarlo con los demás, coincide. Eso ya, bueno, pues, aquí se hizo un revuelo y partía por allí. No obstante, había un portugués que en 1956 sospechaba de que a veces que he estado en la zona de Centroamérica y tal, y he visto que aquellos caballos salvajes, la morfología es muy parecida, porque ellos también tienen raza ibérica de cría libertad. Tienen dos razas, la sorraya y la otra no lo ponen. Y eran muy similares morfológicamente. Claro, la nuestra tiene una pezuña muy grande porque está acostumbrada a la arena. Algunos caballos de la zona de América, hay 60 millones. Aquella tiene la pezuña un poquito más estrecha, en genuino y arena. Algunos cambios, pero de tipo fisiológico, pero el origen totalmente del caballo americano es español. No español, aquí te dicen español, es marimeño. Esta tonta de nueva ahí de Guardián es muy gata, porque pues claro, el suministro del caballo a América entraba por el estrecho de Bering, cuando era continente. Al romperse eso, pues una epidemia y no había otro más, se quedaron aislados. Así que ahí están nuestros caballos. ¿Sabes cómo transportaban los caballos en aquellos barcos de 9 metros? ¿Habéis visto alguna vez la rápida, no? ¿Habéis visto cómo era, no? De 6 caballos, ¿qué te pasa? Que llegan los caballos y el buque, pero la gente no llega. Los colgaban de los mástiles con las citas. No, así lo llevaban. Curioso, ¿eh? Y luego ponía abajo y empezaba a pegar. Y se quedaba el tío solo. Y lo cogimos los mástiles. ¿De dónde viene la tradición de la saca de la yegua? ¿A que todos los años se repita? Pues eso es así, antes promueven a los animales que están criados en libertad. Ahí tienen pasto, les sale gratuito, paren, pues los pares se lo traen. La idea es limpiarlo, tal, ponerle hierro a los dos, al padre y al padre. Y bueno, al padre, al pequeño, al macho grande. Limpiarlo y tal, y meterlo. Aprovechaban esa fecha, que nunca ha sido el 26, como dice la gente, era variable, se utilizaba también para la trilla. Que te ponía el grano en el suelo, bueno, claro, las patas y demás, y empezaba a dar vueltas, un grupo de 5 o 6, y con las mismas patas le quitaba el grano a la pata. ¿Vale? Entonces, eso se hacía de que tenemos constancia. Es decir, ya en la época romana, algunos historiadores romanos hablan de las famosas carreras de los circos. Estamos hablando de que en un perímetro de 2.500 metros, las yeguas béticas, de las béticas, que era la más famosa en Roma, salían corriendo. Primero los ingleses, los árabes, pero hay que dar 50. A la mitad ya estaban todos hechos polvo y las nuestras, adelante, al final ganaban. Y se hacían grandes apuestas. O sea que ya en la época romana ya se habla de que las marismas del Guadalquivir había mucho. En la época romana, en nuestro centro, por ejemplo, 43, hay un documento que habla de cómo llegan los vikingos, saquean Sevilla. Y te va describiendo que pasaron por 2 islas, la mayor y la menor, Castel y Castor, donde se criaban, había 3.000 yeguas de viento. Eso se sacaba y se llevaba a Córdoba. Y los militares elegían el templo. Estamos hablando que vaya a sacar de Almonte a Córdoba. O sea que sí, siempre ha sido así cada año. Cada año pare. El animal tiene 11 meses de fecha. Se lleva, se limpia, se vende y se vuelven a traer. Se llaman en libertad. De cría libertad. Raza ibérica de cría libertad. Es la secta de la península, junto con la portuguesa. ¿Vale? Salió en el BOE en 2009. Está protegida por el Ministerio de Agricultura. Forma parte consustancial del parque. Tiene una manera de romper la hierba que no arranca como el cochino. Es como si la podara.
caballar, que si yo fui erizo, y no, pues sí que había aquí una cultura del caballo y empecé un poquito a meterme en el tema y ahí acabé. Pues se fue a acabar, descubriendo algunas cosas interesantes. Si no hay preguntas, pues agradecer a Domingo su charla, el debate que habéis tenido, y a vosotros vuestra atención, vuestro respeto y nada más. Ahora os acompañan los profesores a vuestra clase y nada, agradecer a Domingo su presencia.